las 8:24. Seguimos conversando con el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jagua. Ministro, dejábamos un planteamiento al aire. Los efectos de la guerra en el plano económico y pues cómo ha afectado a la familia venezolana, específicamente a nuestros estudiantes. Algunos comercios han subido a unos niveles exagerados la lista de útiles. ¿Cómo ha venido actuando el gobierno nacional, el ministerio que usted dirige para evitar que esa guerra en el sector económico afecte la calidad educativa de nuestro país? Mira, en primer lugar, creo que el presidente Nicolás Maduro, nuestro gobierno bolivariano, al igual que la etapa donde estuvo al frente nuestro comandante Hugo Chávez Frías, ha colocado la inversión en la educación como un tema central. Y a pesar de estos 4 años de sabotaje económico, de sabotaje violento en las calles, de agresión internacional, la inversión en la educación no se ha detenido. Este año, un primer elemento es la protección al salario de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras y especialmente de los maestros y las maestras. Con el último aumento del 40% hecho por el presidente Nicolás Maduro, que incluyó a todo el personal educativo, tanto activo como jubilado, hemos llegado a 625% de aumento acumulado este año, entre aumentos salariales decretados por el presidente Nicolás Maduro, como el cumplimiento del contrato colectivo. Hoy los maestros venezolanos y el magisterio venezolano tienen derecho al contrato colectivo, lo que antes tenía que pelear en las calles, ¿no? Todos conocimos las históricas huelgas de maestros, las manifestaciones de maestros en la calle, ¿no? Venezuela tiene 18 años que no tienen sus maestros y sus maestras tienen que salir a la calle a pelear un contrato colectivo, un aumento salarial, porque el Estado revolucionario se los garantiza. Veamos en contraste, por ejemplo, solo en los últimos 3 meses ha habido conflictos magisteriales en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en México, donde han masacrado y desaparecido a maestros, a estudiantes, por el derecho a exigir lo que en Venezuela nadie discute hoy, que es la educación pública, gratuita, y el derecho a la estabilidad laboral y salarial de los docentes y las docentes, ¿no? Ese es un elemento central. Luego, la inversión en el programa de alimentación escolar. A pesar de todas las dificultades en materia de abastecimiento que hemos tenido, hemos logrado mantener nuestro sistema de programa de alimentación escolar y este último semestre hicimos un gran esfuerzo por recuperarlo y ahora vamos a expandirlo, a consolidarlo y a expandirlo, ¿no? Y en la coyuntura, el presidente Nicolás Maduro tomó la medida que ya hacía referencia de un bono de inicio de año escolar para 3 millones de familias, ¿no?, que así lo necesiten de acuerdo a lo que hemos identificado. Y mira de aquí la importancia del carnet de la patria, ¿no? El presidente me preguntaba ayer cuando le informaba que ya hemos transferido 800.000. ¿Y cómo? Bueno, a través del carnet de la patria tenemos la data exacta de las familias que están en las parroquias de pobreza extrema, ¿no?, de las familias que necesitan efectivamente la protección, y hoy a esta hora ya 800.000 familias de esas 3 millones tienen transferido el bono de inicio de año escolar de 250.000 bolívares. Igualmente ya habíamos previsto la distribución de los 3 millones de bolsos escolares que comienza mañana y los próximos días a ser entregados en el aula de clase, ¿no?, de las parroquias priorizadas. Es muy importante porque hay zonas, los cascos urbanos, etcétera, donde en general las clases medias populares tienen la posibilidad, ¿no? Y vemos el fenómeno del morral, que el papá es el que usa el morral porque el niño ya tiene su morral de marca, de la princesita, sí, de la figurita de moda, ¿no? Entonces por eso hemos priorizado campo adentro, las escuelas rurales, las escuelas indígenas, los barrios adentro, ¿no?, donde está realmente la población que lo necesita, tanto el bolso como los útiles escolares, ¿no? Son medidas que no son resultado de la coyuntura que estamos viviendo, sino que tienen 18 años en desarrollo y que, teniendo ese poderoso instrumento, hemos podido contener los efectos de esta grave agresión contra la patria, contra nuestra economía, contra nuestra estabilidad, protegiendo al niño, a la niña, a la familia, al maestro, a la maestra, al trabajador. Ministro, el modelo educativo, se lo voy a preguntar porque en 18 años se ha acusado a la revolución bolivariana de querer ideologizar
a nuestras niñas y a nuestros niños. Y como experiencia personal, yo cuando estudié primaria, yo recuerdo, por ejemplo, que no se hablaba en la escuela del territorio exectivo o se refería a nuestra faja petrolífera como faja bituminosa, y había una serie de elementos en la educación primaria de aquella época que hacían que uno perdiera la concepción de la Venezuela real. Frente a esas acusaciones y frente a lo que era la educación en el pasado, ¿cómo se define el modelo educativo bolivariano? Mira, en primer lugar, bueno, es como tú lo dices, son 18 años de la misma cantaleta, ¿no? Sí. Van a indoctrinar a nuestros niños, van a adoctrinar a los niños, van a adoctrinar a los niños, ¿no? Y en verdad la educación es un proceso ideológico, ¿no? Sí, claro. Cuando tú y yo aprendimos que llegó Colón, ¿no? Nos conquistó y nos civilizó, ¿no? Eso es ideología, ¿no? Una ideología. Pero jamás se nos enseñó, por ejemplo, el de los caciques. Exacto, que era la subordinación al conquistador. Es así. ¿No? Y obviamente que la educación bolivariana rescató la idea de que las sociedades que originariamente aquí vivían tenían una cultura, tenían idiomas, tenían costumbres, tenían formas organizativas, ¿no? Y que no eran unos salvajes. Entonces, ahí hay dos concepciones ideológicas. La de la negación de que aquí había un proceso social, político, organizativo, y el rescate de que antes de la llegada de los europeos, ¿no? De la invasión europea, existía una sociedad, ¿no? Originaria, que es la raíz de lo que nosotros somos, sin duda alguna impactados. Y ahí está la diferencia. Nosotros no negamos en la educación bolivariana el impacto de la cultura europea, ¿no? Sino que decimos nosotros como identidad nacional tenemos tres raíces fundamentales. La nuestra, la originaria, la indígena, el impacto de la cultura europea producto de la invasión y el impacto de la cultura africana, que fue, bueno, la inmensa trata de seres humanos que se produjo cuando el proceso de colonización. Ahora, el modelo educativo bolivariano busca, en primer lugar, rescatar la idea del Estado docente, ¿no? Que postuló el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y que fue abandonada en la última década neoliberal. Es decir, la obligación que tiene el Estado, es la primera base de nuestro modelo, de impartir educación pública, gratuita y cada día de mayor calidad, pero además de eso, de ser el rector de todo el sistema educativo nacional, tanto el público como el administrado por el sector privado, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con el reforzamiento de los valores republicanos. Nosotros somos una república, pero una república basada en la idea de Simón Bolívar, y por lo tanto nosotros debemos formarnos como venezolanos y venezolanas en el valor del republicanismo de Simón Bolívar. Y ese es otro elemento central del modelo educativo bolivariano. El tercer elemento es el saber hacer. Hemos rescatado, Venezuela tiene una trayectoria de pedagogos, empezando por el maestro Simón Rodríguez, ¿no? De motivar a la curiosidad, a la investigación, al saber, al hacer, ¿no? Y es una de las batallas que más nos ha costado salir del esquema del aprendizaje teórico a hacer una integralidad, pero lo hemos logrado, ¿no? De la educación, en lo académico, en lo deportivo, en la cultura del trabajo, en los oficios, ¿no? Y ahí están los resultados, yo lo escribía hoy, ¿no? Si alguien, más allá de los números que hemos exhibido, tanto nacional como internacionalmente, están los resultados. Los muchachos que hoy brillan en todos los escenarios deportivos de Venezuela, tienen 18, 19, 20 años, fueron formados en el modelo de educación bolivariana, ¿no? Una generación que aumentó de talla y peso, producto de la integralidad, que es la alimentación, la atención en la salud. Tenemos una generación y eso tenemos que cuidarlo. Por eso vamos a expandir el PAE, vamos a atender mensualmente la talla y peso de los niños, porque nosotros no vamos a retroceder en ese gran logro que es la alimentación de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? El otro tema fundamental, bueno, la explosión cultural que ha habido, ¿no? La música, el teatro, el rescate de la identidad, del joropo, de la música llanera, de las músicas afrodescendientes, ¿no? Que hoy la juventud
expresa, practica en distintas formas y modalidades, es el resultado de la educación bolivariana. Y finalmente, una educación para el protagonismo popular y para el protagonismo político, que es allí donde más se preocupa los sectores elitistas de la educación, ¿no? Cuando se habla de integración comunitaria, de integración comunal, ¿no? Pero es que el proceso educativo busca crear un ser social. ¿Cómo tú puedes negar o cuestionar o ver algo negativo en que la educación bolivariana forme a un joven para el liderazgo? Primero individual, para el desarrollo de su personalidad, pero luego para liderizar la familia a la cual él va a dirigir, a liderizar su comunidad y también a liderizar su municipio, el Estado, el país. Nosotros queremos formar en la educación bolivariana y lo hemos ido formando. Mira, ahí están los dirigentes de la Organización Bolivariana de Estudiantes, mira cómo hablan esos muchachos, ¿no? O el papel, el número del 70% de los constituyentes son jóvenes, ¿no? Eso es el resultado de ese gran esfuerzo del comandante Hugo Chávez, de ese gran pensamiento de rescatar una educación, ¿no?, basada en los valores republicanos, en la formación del liderazgo, en el desarrollo del talento deportivo, del talento cultural, en la atención integral al niño, a la niña, la alimentación, la salud, los textos escolares, ¿no? Maestros con un salario estable y digno, siempre hará falta más y siempre estaremos luchando por proteger el salario de nuestros maestros, de nuestras maestras, la formación de los maestros. Ahora mismo el desarrollo del programa de la micromisión Simón Rodríguez, el programa de formación en áreas específicas como matemáticas, física y biología. Y algo muy importante, que es una generación digital. ¿Por qué Venezuela muestra uno de los mayores indicadores en el manejo de redes sociales? Porque los niños y niñas en la educación bolivariana desde pequeños están trabajando ya con una computadora. 6 millones de canaimas han sido distribuidas. De manera que, sin dejar de desconocer que tenemos grandes retos, grandes desafíos, que es una batalla permanente, la calidad, la infraestructura, una cultura de la convivencia pacífica, no solo en la escuela, sino en toda la sociedad, ¿no? La reafirmación de los valores éticos y morales de la República frente a tantos mensajes negativos de corrupción, de odio, de robo, de narcotráfico, ¿no? Son grandes desafíos de todos los días, no son para el mañana, son todos los días, una batalla de todos los días del modelo educativo. Pero sin duda alguna, nadie que no sea mezquino puede dejar de desconocer los grandes avances, la estabilidad y la proyección hacia el futuro del modelo educativo bolivariano pensado por el comandante Hugo Chávez. Ministro, tengo que ir a una nueva pausa. Son las 8:37. Al regreso me gustaría que conversáramos sobre el número importante de estudiantes que migran desde la educación privada a la educación pública. Las razones que usted cree se derivan de esa migración y además cómo se prepara nuestro sistema educativo para recibir ese número importante. A una pausa y ya venimos con más de esta entrevista con